que estén conectados. Seguramente muchos más que no han mandado el comentario, no es problema, lo importante es que estén ahí. Y es un tiempo para abrir la palabra de Dios, aproximadamente media hora, nada más, pero que nos podamos concentrar en este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos gracias que podemos abrir tu palabra, este tesoro valiosísimo que es la Biblia. Te pedimos que nos hables a cada uno de los que están conectados, a cada uno de nosotros, Señor, que podamos concentrarnos, algo que nos cuesta tanto en este tiempo, en tu palabra, en tu voz, para poder cambiar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no temas, Dios provee. Es un tema muy puntual, como bien decíamos. La crisis que estamos viviendo en el mundo, ¿sí?, es única. Hay una situación económica realmente muy difícil alrededor de todo el mundo y seguramente en cada ciudad, en cada lugar donde están conectados. Aquí también en Santiago del Estero vemos gente que la está pasando mal en cuanto a la provisión. Pero quiero que tomemos este tema de la provisión de Dios desde el punto de vista material, pero también del lado espiritual, ¿sí? En este caso, si tienen Biblia, les voy a pedir que dejen la Biblia en el libro de Primero de Reyes 17, en esta historia hermosa de la palabra de Dios, para que ir permanentemente a este capítulo para aprender tres cosas, tres pruebas grandes que Dios hizo con esta mujer, con esta viuda, y que también prueba acerca de cada uno de nosotros, que podamos apropiarnos de esto, ¿sí? Vamos a tocar tres puntos. El primero, que es la sinceridad; el segundo, la credulidad; y el tercero, la generosidad, ¿sí? Para eso vamos a leer la Biblia. Presten atención, quiero que presten atención a esas tres cosas. Si ustedes se encuentran donde hablamos de la sinceridad, donde hablamos de la credulidad y donde de la generosidad. Para eso vamos al versículo 10. ¿Sí? Primero de Reyes, capítulo 17. Voy al versículo 10, pero antes hago un pequeño resumen del contexto. Había una etapa de mucha idolatría en ese tiempo. Entonces, Dios decide cortar las lluvias, ¿sí? El profeta Elías era quien hablaba en nombre de Dios, y Dios lo envía a un arroyo para ahí alimentarlo y que él se provea del agua del arroyo. Pero llegó un momento que al no llover más, ese arroyo se secó. Entonces Dios le envía justamente a la casa de una viuda en la ciudad de Sarepta, y es ahí donde comenzamos a leer, ¿sí? Dice el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Repito ahí, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, hasta aquí la lectura. Dejen la Biblia ahí en este capítulo porque vamos a volver, ¿sí? Vale aclarar que ser viuda todavía era mucho más difícil en esa época porque las provisiones siempre llegaban a través de los varones, no era como hoy que las mujeres trabajan normalmente, igualmente que los hombres, y aparte no había ayudas sociales ni nada por el estilo. Así que la situación era muy grave. Pero es interesante ver cómo esta viuda fue sincera y confesó exactamente lo que tenía. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros cuando tenemos poco, decimos que tenemos nada. ¿Sí? Es una costumbre de las personas, cuando tenemos poco, no tengo nada. Ella fue totalmente sincera. Dijo puntualmente lo que tenía. Y Dios sabe muy bien lo que tenemos. ¿Sí? El mismo Jesucristo, ahí lo podemos ver en Lucas, capítulo 21, versículo 4, en un momento en su vida, muchos años después de esta historia, que es antes de Cristo, cuando estuvo entre nosotros, entre los seres humanos, Jesús se encontró en el templo y vio cómo la gente ofrendaba y vio a una viuda también, ¿sí? Y dijo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas del Señor de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Tenía muy poquitito, pero dio para Dios mucho. ¿Sí? Dios sabe lo que tenemos. No debemos nunca aparentar. Es muy común también en los seres humanos querer aparentar. A veces queremos aparentar más de lo que tenemos y a veces queremos aparentar menos, ¿sí? La humildad es justamente presentarnos tal cual somos. Ni creernos más, pero tampoco creernos menos. Muchas veces caemos en ese pecado de dar lástima, que también es falta de humildad. ¿Sí? La Biblia habla de que el amor sea sin fingimiento, el amor a los hermanos, pero también a Dios, que nos mostremos tal como somos. Y una cosa que es importante es que seamos sinceros, tanto en nuestra parte espiritual, ¿sí? Tener una evaluación permanente de cómo estamos, cuál es nuestra actitud con respecto a la lectura de la Biblia, a la obediencia, a nuestra vida de oración, nuestra ofrenda, cómo estamos con respecto al congregarnos, si lo hacemos cuando queremos o lo hacemos de manera diligente. Permanentemente seamos sinceros con respecto a nuestra vida espiritual, si obedecemos lo que leemos en la palabra, y también ser sinceros con respecto a nuestra situación en cuanto a lo económico. Personalmente, esto me tocó, así que el primero al que Dios le ha hablado
cómo ella fue sincera, esta viuda, y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos pasando dificultades en cuanto a lo económico por una muy mala administración del dinero o una mala administración del dinero, ¿sí? La tarjeta de crédito, que es un arma peligrosísima, comprar por el materialismo que creemos que va a satisfacernos, o también una mala acción en mi trabajo, ¿sí? No ser diligente, quizás estar no dando todo lo que puedo. El Señor habla de que hagamos todo de corazón como para el Señor. En el trabajo que tenga, en el lugar donde estoy, tengo que dar el ejemplo como un hijo de Dios. Tengo que ser luz y ser sal, llegar temprano, ser obediente a las autoridades, esforzarme al máximo para glorificar a Dios en el lugar donde estoy. Y eso no está bien delante de Dios, ser sincero en eso, no esforzarme, ser ocioso, ser perezoso. Todas son cosas que nos pueden perjudicar en cuanto a nuestra situación con respecto a nuestra provisión, tanto espiritual como material. Así que lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos. Si estamos con un problema económico, con una deuda, cortar de raíz lo que estamos haciendo, ¿sí? La ociosidad, el materialismo, o el siempre estar dependiendo de que me ayuden, son cosas que no tenemos que continuar haciendo. Y con respecto a nuestra vida espiritual también, sincerarnos, evaluar permanentemente y poner en práctica las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero vamos al segundo punto, que es la credulidad. Ella creyó lo que el profeta Elías le había dicho. Ella le había dicho que le dé a él primero. Él le había dicho que le dé a él primero. Y era algo ilógico, algo totalmente fuera de lo normal, ¿sí? Y muchas veces la fe va en contra de la lógica, ¿sí? Porque no podemos explicar todo lo que está en la Biblia. De hecho, la obra de Jesucristo, de que alguien nos ame siendo sus enemigos, siendo pecadores, siendo que no le buscábamos, es algo para la mente humana ilógico, pero si está en la Biblia, lo podemos creer como una verdad. Y un montón de cosas que el Señor nos presenta en su palabra, que a simple vista no son lógicas, pero que si Él las dice, yo las debo creer. Y también tenía obviamente mucho miedo, porque era lo último. Y en ese momento que estaba preparando, seguramente no, ¿cómo voy a hacer esto de darle a Él? Pero bueno, ya nos morimos, pero bueno, confío que Él es un profeta de Dios y le doy. La fe, ¿sí? La credulidad, la fe es lo primordial para agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Santiago dice en su palabra, en el capítulo 2, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando creemos en lo que leemos de la Biblia, primero es importante que leamos la Biblia, ¿sí? Que tengamos la Biblia permanentemente, ordenadamente, una lectura diaria, y pensemos y que eso nos lleve a actuar, ¿sí? La fe, la credulidad, la fe debe ser
una actitud en nuestra vida, continua, no algo pasajero. ¿Sí? Nuestra fe debe ser activa, no intelectual. No, la Biblia no es un libro para aumentar mi conocimiento, sino para cambiar mi vida. La verdadera fe es confiar en la persona de Jesús, confiar en que la Biblia es su palabra y obedecerla, poniendo en práctica acciones de amor que justamente reflejan el amor de Jesucristo. Y hay algo que dijo Jesús que lo recordó el apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos, que dice, recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor nos desafía a que en la vida los que dan van a ser doblemente felices y que va a ser bendecido en gran manera, doblemente, va a ser dichoso quien da. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque estamos hablando que estamos viviendo tiempos de escasez, de dificultad económica, de falta de trabajo en muchos lados, pero el Señor nos está en su palabra desafiando a dar, y permanentemente nos está desafiando a dar, ¿sí? En primer lugar hablamos de la sinceridad, de no querer aparentar lo que no somos, y ahora la credulidad, creer en la palabra de Dios, ponerla en práctica y poner en práctica la acción de dar. Y para eso vamos a pasar al punto siguiente, que justamente es la generosidad. Hay varias cositas aquí que tenemos que prestar atención del pasaje de Primero de Reyes, ¿sí? En primer lugar, ella dio con dolor. Repito, me imagino la situación, si nos metemos en la historia, la viuda preparando esa torta y diciendo, no, ¿cómo le voy a dar a esto? Y era, no, es lo último que tenemos. Y era una lucha seguramente mental que ella estaba poniendo en práctica, pero sin embargo dio con dolor. Y eso me hizo recordar a lo que hizo el rey David, queriendo comprar un campo que le regalaban, era un campo para levantar un altar a Dios, y David dijo allí en 2 de Samuel 24:24, no voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sí? No, Dios no nos desafía a dar las obras, sino a dar cosas que nos cuesten, ¿sí? No es, bueno, esto me sobra y lo doy, sino Dios nos está desafiando a dar. Y cuando hablamos de dar, la generosidad puede pasar por el dinero, puede pasar por alimento, puede pasar por mi ayuda, por cuidar a los hijos de una familia, puede pasar por mi trabajo, ir y hacer una tarea de mantenimiento en la casa de una persona, o trabajos de albañilería, o ayudar con una tarea si soy, estoy capacitado para la docencia, a alguien, enseñar para que puedan aprobar un examen, una materia. Generosidad desde todos los aspectos, ¿sí? Incluido el económico, el del dinero. El otro punto que vemos que es que dio lo primero. ¿Sí? Elías le había dicho, en el versículo 13 lo podemos ver, dame a mí primero. Y ella obedeció, le dio al primero. Y en el libro de el Éxodo, en el Antiguo Testamento en varias oportunidades, vemos cómo el Señor quería las primicias, y el pueblo estaba llamado a dar las primicias al Señor, que eran los primeros frutos de las cosechas. Éxodo 29:13, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Sí? Dar lo primero. Y nosotros también podemos dar lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevamos a este
a este tiempo, ¿sí? Al 2021, cada uno a su ciudad. Bueno, separando mis ingresos cuando estoy recibiendo, bueno, esto lo separo para Dios. Después voy armando todas las cosas que tengo que pagar y demás, pero ya separo al principio, no cuando me sobre termino de gastar todo el mes y bueno, si quedó algo, lo doy. Ofrezco para Dios o para la ofrenda o para alguien. No, lo separo en primer lugar. ¿Sí? Y el tercer punto es que dio a un hombre de Dios. La Biblia habla en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades a las necesidades de sus maestros. Y hay hermanos que dedican de corazón su vida al Señor, al servicio, al pastorado, y es algo que el Señor nos llama a ser generosos con ellos, ¿sí? Es verdad que hay personajes que han manchado el nombre de Dios, pero porque enriqueciéndose ilícitamente, pero ellos no lo hacen en el nombre de Dios, ¿sí? Esos personajes son lo que la Biblia también enseña, falsos maestros, falsos profetas, y no van a ensuciar a la cantidad enorme de siervos de Dios que sirven con su cuerpo, con sus vidas, involucrando a todas sus familias al Señor con todo su corazón. No lo van a manchar, ¿sí? Porque la Biblia habla de aquellas personas y no quiero pensar el lugar que les espera en el infierno, el peor de todos, por haber querido, por haber engañado a personas en el nombre de Dios. No dejemos de ser generosos con nuestros maestros, ¿sí? Ahora, el Señor nos desafía a dar en tiempos de escasez. Hablábamos recién de la viuda del templo, ¿sí? Y quiero poder tocar también lo que fue la enseñanza que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Corinto, poniendo como ejemplo a la iglesia de Macedonia, las iglesias en Macedonia, que eran muy generosas justamente en tiempos de escasez. El versículo 2 de 2 Corintios 8 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Se puede ser generoso en los tiempos difíciles y de escasez. Se puede ser generoso hoy, en el momento que estás en tu vida. Dijimos de muchas maneras. Hay una frase muy interesante, dice, aquel que no es generoso con lo que tiene, no hace más que engañarse a sí mismo al pensar que sería generoso si tuviera más. Lo repito, aquel que no es generoso con lo que tiene, no hace más que engañarse a sí mismo al pensar que sería generoso si tuviera más. Muchas veces pensamos, si yo tuviera esto, daría lo otro. No, Dios te está desafiando a la generosidad ahora, en este momento. Es más, las mayores dificultades de ser generoso se presentan en los tiempos de prosperidad. Así que este es el momento para que seas generoso, de dar con agrado, dar con alegría. ¿Pero cómo? Me has dicho recién, Matías, de dar con dolor y ahora dar con agrado. ¿Son contradicciones? No. No. El dolor convive con la alegría y con el agrado. Esta misma
Iglesia de Macedonia, en el versículo 3 de 2 Corintios 8, pues doy testimonio de que con agrado, conforme a sus fuerzas, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El capítulo siguiente dice, Dios ama al dador alegre, ahí en 2 de Corintios. ¿Cómo es esto? Sí, conviven. ¿Sí? Yo doy de lo que me cuesta, algo que me cuesta, sea lo que dijimos recién, tiempo, trabajo, dinero, me costó y me da alegría. Las mejores cosas de la vida que nos alegran la vida nos causaron dolor. Hay muchas mujeres escuchando. Nosotros no podemos experimentar lo que han experimentado ustedes en un parto. ¿Qué es un parto? Un momento de muchísimo dolor. Escuché muchísimas mujeres nunca más después de tener un hijo y después tienen 2, tienen 3, porque es el momento más alegre de sus vidas. Y dar y ser generoso nos da alegría. Mateo 25:34 habla, el Señor Jesucristo dice que dar al necesitado es como darle a él. Dice, si ustedes, bueno, no vamos a leer por amor al tiempo, pero todo lo que le dieron a la gente con necesidad me lo dieron a mí. Poner en práctica el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo, amar a los próximos, a las personas, reducen toda la Biblia. Si hacemos esto, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estamos dándole la gloria a Dios y amar en reserva. En el discurso más grande de la historia, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, Dios nos muestra que cuando demos tenemos que hacerlo en reserva, en secreto. Ahora, este es el termómetro O, ahí en Mateo 6. Digo el termómetro O porque ahí dice la Biblia que hay que hacer 3 cosas en secreto. Una es la ofrenda, la otra la oración y la tercera el ayuno. El ayuno solamente con el propósito de orar, así que son 2, orar más. Ofrenda y ayuno. ¿Cómo estás en ese aspecto en tu vida? Bueno, eso es lo que marca tu nivel de temperatura espiritual. ¿Estás ofrendando? ¿Estás siendo generoso? ¿Cuánto das de lo que recibes? Eso va a marcar tu temperatura espiritual. Y la otra es la oración. Los hombres que oran, las mujeres que oran, que pasan tiempo orando, no que oran para cumplir y para creernos la mentira a nosotros mismos de que somos cristianos, sino que se dedican a orar, que oran por las personas, por los que me tratan bien, los que me tratan mal, oran por la salvación, oran por los enseñadores de la palabra, oran y oran. Ese es el termómetro que tienes para saber cómo estás espiritualmente. Dar de lo que Dios me ha dado. Generosidad es dar de lo que Dios me ha dado. Todo proviene de Él, ¿sí? De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos es de Dios. Todo se lo debo a Cristo, dice una canción. Todo se lo debo a Él. Bueno, demos de gracia, ¿sí? Vamos a ir rápido, pero les recomiendo que sigan leyendo todo lo que es ese capítulo de 2 de Corintios 8. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio. Dar es un privilegio de participar de este servicio para los santos. Es un servicio, va a ser útil para el otro, ¿sí? Dar lo que fuese, pero dar, ser generoso. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Él es su voluntad que seamos generosos, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es un fruto del Espíritu Santo, la generosidad. Él estaba incentivando a los corintios y el Señor nos incentiva a nosotros a ser generosos. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundar también en esta gracia, que pueda abundar nuestra generosidad para la gloria de Dios. Y por último, si todavía no sos parte de la iglesia, si no has experimentado el nuevo nacimiento, quiero que tengas un minutito más, un minuto y termino, para reflexionar en 2 puntos. Dijimos que había 3 puntos en el mensaje: la sinceridad y la credulidad y la generosidad. Bueno, ahora te pido que vos tengas que presten atención en 2 puntos. La salvación Dios te la ofrece, pero tienes que ser sincero y tienes que creer. Dijo Marcos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 2 cosas. La generosidad la puso Jesucristo completamente. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos. Con su sangre derramada en la cruz, en la obra de amor más grande de la historia, Jesucristo ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz, derramó su sangre, estuvo en la tumba, resucitó al 3er día. Solamente tienes que arrepentirte y creer. Y te digo por qué sinceridad. Porque el arrepentimiento primeramente requiere la sinceridad, de reconocerte un pecador perdido. Decirle al Señor: soy un pecador. Soy un pecador perdido, te pido que me perdones de mis pecados. El arrepentimiento no solamente es reconocer, no solamente es ser sincero, sino decirle al Señor que quieres seguirle. Quiero seguirte. Es un cambio de mente, es un giro de 180 grados en tu vida. Es reconocerte un pecador, pedirle al Señor que te perdone, pero también decirle que quieres seguirlo. Y creer justamente en la obra de la cruz. ¿Sí? Pedirle al Señor que te salve. Con una simple oración, las palabras más sencillas, pero con un arrepentimiento real y concreto y con fe verdadera, el Señor te da la salvación. Y dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Si has tomado esa decisión, nos gustaría que nos escribas a los comentarios o a las redes sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica Libertad o a quien te haya invitado a la reunión. Y para los que somos ya parte de la Iglesia, que hemos conocido en el Señor, que podamos poner en práctica la sinceridad, la credulidad y la generosidad para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra.